Bien, continuando con la segunda parte, vas a observar a continuación un video sobre el proceso de beatificación. O sea, va a un poquito la explicación en qué consiste este proceso de beatificación. Así que observa con atención. El proceso de beatificación y canonización es un largo camino en el que se debe pasar la dura prueba de certificar que el futuro santo o beato ha vivido una vida santa y que puede ser ejemplo para todos los católicos. El primer paso de este largo proceso está en manos de aquellos que conocieron al santo. Quienes consiguen que se abra un proceso de beatificación o canonización no son ni el obispo ni la iglesia. Los primeros son los fieles que dicen al obispo, esta persona fue un auténtico santo. Cuando los fieles piden al obispo la beatificación de una persona, éste nombra una comisión para probar que la fama de santidad de esa persona es cierta. Es entonces cuando se recogen los testimonios que prueban con hechos la santidad de la persona. Es la llamada fase diocesana. Una vez superada, los documentos se envían al Vaticano, a la Congregación para las Causas de los Santos. La segunda fase tiene lugar en el Vaticano. Historiadores y teólogos trabajan juntos para reconstruir una biografía exacta de la persona, incluyendo también su espiritualidad y signos de heroísmo. La única prueba para demostrar el heroísmo de una persona es su vida. Ver si las demás personas consideran que es un héroe. Por ejemplo, se ve en muchos misioneros que han dado sus vidas sacrificándose por completo. Esa es una vida claramente heroica. Las personas normales, los cristianos buenos, son héroes de otra manera. Tras haber estudiado toda la documentación en un proceso que puede durar años, se debe presentar un milagro. En el proceso de canonización, el milagro debe haber ocurrido tras la beatificación. Es entonces cuando el milagro es examinado por un comité médico formado por 60 expertos especialistas en diversos campos de la medicina. Ellos intentarán dar una explicación científica al supuesto milagro. Deben comprobar si la curación es científicamente inexplicable. Se trata de un milagro si tiene tres características: una curación inmediata, completa y duradera. Una vez que el milagro es probado, son los teólogos los que deben confirmar que el milagro ha sido realizado por intercesión del candidato a los altares y no por otro santo. La santidad es la unión entre Dios y la persona y entre la persona y Dios. Hace falta un milagro no para confirmar la santidad de una persona, sino para confirmar su cercanía con Dios. La beatificación es el primer paso y permite al candidato a los altares ser venerado en su diócesis. Para la canonización se necesita la aprobación de un segundo milagro. Una vez que el Papa declara un santo, este puede ser venerado en todo el mundo. El proceso de beatificación y canonización es un... Bien, entonces aquí algunas precisiones referente a la beatificación, ¿no? Porque debemos entender, quiero que ustedes tengan claro que Carlo Acutis ha sido beatificado. O sea, esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Este joven ha tenido una vida ejemplar, para muchos jóvenes sobre todo, entregado, ¿no?, a la vida de contemplación, ¿no?, a través de la Eucaristía, a través de la adoración al Santísimo. Tenía mucho amor por Jesús, por María. Entonces tenía una vida muy cercana al Señor. Es por eso que dice, el primer paso no es la iglesia la que decide, no es la iglesia la que propone a esta persona o al candidato a ser santo, sino el primer paso está en manos de aquellos que conocieron al santo o al candidato a llegar a los altares, ¿no?, de la santidad. En este caso, las personas que lo conocieron pidieron que sea Carlo Acutis, que sea beatificado, que es el primer paso para lograr ser nombrado como santo. O sea, todavía no llega a ese, digamos, estado, o digamos, todavía no es nombrado como santo. Y vamos a ver cuál es la razón, ¿no? O sea, porque es un primer paso. El primer paso entonces está en manos de aquellos que conocieron al santo.
o al que está en camino a la santidad en todo caso. El obispo nombra una comisión luego de recibir esa petición con los testimonios. Ustedes han visto ahí, ¿no? Están los testimonios ahí por escrito de las personas que conocieron, ¿no?, vamos a llamarle candidato a la santidad. El obispo nombra una comisión para comprobar la veracidad de la santidad del candidato, porque vale decir que quienes presentan estos testimonios de la vida de este candidato a la santidad, las personas que lo conocieron, que recibieron alguna ayuda de él, ¿no? Entonces son la mayoría de estas personas, o todas, por no decir todas, presentan lo bueno de esta persona, que es lo bueno de este candidato a la santidad. Pero, como dice el obispo que habló ahí en el video, hay personas también o digamos, que la Iglesia tiene que tener mucho cuidado en este sentido, porque tiene que comprobar, dice, la veracidad de este candidato a la santidad sobre su vida, porque tiene que busca, ¿no? No solamente que hayan cosas buenas, sino también de repente ha tenido cosas malas. Entonces ahí se anula esa petición. Entonces se recogen los testimonios que prueban con hechos la santidad de la persona, ¿no? Esta es la fase diocesana. O sea, diocesana se refiere a diócesis, del lugar donde él ha vivido, ¿okay? Luego los documentos se envían al Vaticano, a la Congregación para la Causa de los Santos, que ahí es analizado, ahí es verificado, y se debe presentar para su beatificación un milagro, ¿ya? De este candidato a la santidad se debe presentar un milagro. Entonces luego se debe comprobar si la curación es científicamente inexplicable. O sea, los científicos, los médicos, los que estudian esta sanación, por decirlo así, no tiene explicación. Si no tiene explicación científica, entonces eso es un milagro, ¿okay? Entonces se debe comprobar si la curación es científicamente inexplicable. Es considerado milagro si tiene tres características: la curación inmediata, o sea, en el momento de la petición, que sea una curación completa y duradera. O sea, no que sea una curación temporal y luego aparece otra vez la enfermedad, no, sino duradera. Los teólogos deben confirmar que el milagro ha sido realizado por intercesión del candidato a los altares y no por otro santo, ¿no? Entonces el milagro es para confirmar la cercanía del candidato con Dios. No es para confirmar que él es santo, ¿no?, sino para confirmar la cercanía de este candidato a la santidad con Dios. Y la beatificación permite al candidato ser venerado en su diócesis nada más. Es decir, por ejemplo, aquel que es de Italia, entonces solamente ahí tiene la autorización para ser venerado en su diócesis, más no en otro lugar. Para la canonización, que ya es el segundo paso, después de la beatificación viene la canonización. Entonces la canonización ya es prácticamente el estado en el que se necesita de la aprobación de un segundo milagro. Para llegar a la canonización se necesita de la aprobación de un segundo milagro, ¿okay? Llegado a ser proclamado santo, o sea, el candidato, una vez que ha sido proclamado santo, puede ser venerado en todo el mundo, ¿no? Son algunas precisiones referente a la beatificación, ¿sí? A la beatificación. Entonces, pues este 12 de octubre, este sábado que pasó, fue beatificado pues Carlos Acuti, ¿no? Carlos Acuti, que fue un joven ejemplar, un joven que, repito, entregó su vida al servicio del Señor. Sobre todo vamos a conocer a través de otro video que les voy a presentar, vamos a conocer la vida de Carlos Acuti. Así que escuchen con atención.
Les cuento que el Papa Francisco beatificará a Carlo Acutis el 10 de octubre del 2020. ¿Quién fue Carlo Acutis? Se trata de un joven italiano que falleció a los 15 años a causa de una feroz leucemia. Vivió poco, pero dejó huella. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Fue bautizado el 18 de mayo. Luego, su familia se trasladó a Milán. Su familia no era practicante, pero Carlo desde pequeño mostró un gran interés por las cosas de Dios, generando que sus padres vuelvan poco a poco a la fe. A los 7 años hizo su primera comunión y desde entonces su vida estuvo marcada por un profundo amor a la Eucaristía. Él decía: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Carlo asistía a misa todos los días, realizaba adoración eucarística antes o después de culminar la misa. Una de sus frases dice: somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace 2000 años. Para encontrarnos con Él basta que entremos en la iglesia. Se confesaba con frecuencia, pues su vida estuvo marcada por un amor inmenso a María, pues rezaba el rosario diariamente. En el colegio, Carlo jamás ocultó su fe. Invitaba a sus amigos a ir juntos a misa y volver a Dios. Se le conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía. Creó exposiciones virtuales basadas en temas de fe. Una de las más destacadas tiene como tema los milagros eucarísticos de todo el mundo. De hecho, se ha convertido en un ejemplo para los jóvenes, que es capaz de hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Decía, alentando a cada uno a hacer brotar los dones personales que Dios le dio. Ayudó mucho a los necesitados. Por la noche solía llevar comida a quienes vivían en la calle. También ayudaba en su parroquia como catequista. Solía decir: criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos. En octubre de 2006 fue diagnosticado con leucemia fulminante. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo, dijo a sus padres. Falleció a los pocos días de ser diagnosticado, el 12 de octubre del 2006, con tan solo 15 años. 2 días antes que falleciera, pidió la unción de los enfermos y la Eucaristía. El día de su funeral, la iglesia y el cementerio rebosaban de gente. Muchos de los que asistieron fueron personas a las que Carlo había ayudado. Su fama de santidad comenzó a expandirse con rapidez por todo el mundo. El 12 de octubre de 2012 se abrió su causa de beatificación y canonización. El Papa Francisco lo declaró venerable el 5 de julio del 2018 y lo nombró ejemplo para los jóvenes en su exhortación apostólica Christus Vivit. El 22 de febrero de 2020, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión de Carlo. Se trata de la curación milagrosa de un niño que padecía una anomalía congénita, hecho que se produjo el 12 de octubre del 2010 en Campo Grande, Brasil. Hoy se espera su beatificación. Carlo Acutis es un ejemplo de vida para todos, sobre todo para los jóvenes. Nos enseñó a enamorarse de Jesús presente en la Eucaristía. Además de su vida generosa, nos anima a usar las nuevas tecnologías y ser los evangelizadores del siglo XXI. ¿Y tú, te atreves a ser santo? Les cuento que el Papa Francisco beatificará. Bien, aquí tenemos algunas preguntas del video sobre la vida de Carlos Acuti, ¿verdad? Pero antes hay que resaltar las frases que él dijo durante su corta vida, frases que tienen mucho contenido espiritual, mucho contenido que nos puede animar a seguir adelante en nuestra misión a la que Dios nos ha llamado. Una de ellas: la Eucaristía es, dice, mi autopista hacia el cielo. Eso es una de las frases que salieron de él, ¿no? Como que él tenía muy claro que a través de la Eucaristía como alimento espiritual, él iba acercándose cada vez al lugar donde Dios lo iba a llamar y lo llamó. Somos afortunados, somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace 2000 años. Para encontrarnos con Él, basta que entremos en la iglesia. Fíjense esta frase importante, ¿no? Somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Él, porque
Para encontrarnos con Él basta que entremos en la iglesia. No dice basta que entremos a la iglesia, no. En la iglesia, o sea, seamos parte de la iglesia que Cristo fundó, ¿no? Esa es la segunda frase que hemos escuchado el día de hoy. Todos nacen como originales, ¿no? Porque cada uno es único e irrepetible. Recuerdan el tema de la creación. Dios nos ha creado únicos e irrepetibles. Cada uno es distinto del otro, porque Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado así cualidades distintas, ¿no? Con las que nosotros podemos destacar y servir a Dios. Por eso dice él, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, ¿no? O sea, vamos perdiendo nuestra originalidad y vamos dejando los dones que Dios nos dio y los vamos perdiendo, porque no los ponemos en práctica al servicio de los demás. Criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces criticamos a la iglesia, pero si yo soy parte de la iglesia, entonces criticarnos, dice, criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos. Y al final, pues prácticamente ya en su momento, en su lecho de enfermedad, él dice, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer, ¿no? Y los ofrece, ¿no? Por el Papa y por la Iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Y la última frase ustedes la vieron allí al finalizar el video, ¿no? Al finalizar el video. Son algunas frases que él dijo durante su vida y que tienen mucho sentido, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces ahora el compromiso de hoy que te corresponde. Entonces tú vas a escribir un compromiso de seguir el ejemplo de Carlos Acutis para lograr la santidad a través de acciones concretas, ¿no? Estas acciones concretas tú las vas a mencionar en tu compromiso que vas a elaborar. Como por ejemplo, escuchar misa. Fíjense que Carlos, siendo un jovencito, sintió desde pequeño esa atracción hacia el Señor, ese amor hacia Dios, hacia Jesús en la Eucaristía. Tanto así que él pide, pues él recibió la primera comunión a los 7 años, cuando normalmente a partir de los 8 es la preparación para la comunión, pero él a los 7 ya había recibido la comunión, porque sentía esa necesidad de recibir a Cristo como alimento, ¿no? Entonces una de las acciones puede ser asistir a la misa. Ahora bueno, ahora ya no se puede asistir, pero muy pronto se podrá asistir a misa, pero por lo menos escucharla virtualmente, ¿verdad? Participar de los sacramentos, acercarnos a la iglesia, ¿no? Un día sacando de repente una cita para poder confesarnos, ¿no? Y recibir el sacramento de la penitencia, y así por el estilo, ¿no? Recibir los sacramentos. Dice, entonces escribes tu compromiso para seguir el ejemplo de Carlos Acutis para lograr la santidad a través de acciones concretas, tales como, dices tú, ¿no? Y mencionas ahí qué es lo que vas a hacer a través de la oración, el ayuno. Carlo también rezaba el rosario, dice, ¿no? Iba a la adoración al Santísimo, que todos los días jueves se hace en tu parroquia. Entonces tú puedes, virtualmente también se está transmitiendo esta adoración al Santísimo, donde estamos contemplando a Cristo que está presente ahí en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Entonces, para lograr esta santidad a través de acciones concretas realizadas también en tu familia, como la ayuda, ¿no? A la ayuda a tus padres, a tus hermanos, a la ayuda en los quehaceres de la casa, el servicio, ¿no? Y con tus amigos también, utilizando las redes sociales para dar a conocer a Jesús. ¿Qué te parece si una de las acciones que tú incluso vas a realizar es enviar un mensaje de un texto bíblico, o de una invitación a la misa, o de una invitación a la adoración al Santísimo a tus compañeros o a tus profesores incluso, ¿no? ¿Qué tal si haces eso a través de las redes sociales?
y estás siguiendo el ejemplo de Carlos Acutis. Luego, ese es tu compromiso, ¿no? Lo vas a escribir en tu cuaderno y que esto lo vas a leer después de tu oración, ¿ok? Pero eso lo debes tener escrito en tu cuaderno. Bien, ese es el compromiso que vas a realizar. Bien, acá en la metacognición hay siempre una primera pregunta que aparece: ¿qué aprendí hoy? ¿No? La pregunta ¿qué aprendí hoy? En todos los temas no se refiere a cuál es el título. Yo no te pregunto cuál es el título de hoy, porque a veces no, con el tema de los sacramentos, ¿qué aprendí hoy? Aprendí sobre los sacramentos. No, pero de los sacramentos que aprendiste. Por eso ahora te planteo esta pregunta: ¿qué aprendiste de Carlo Acutis? 2. ¿Para qué me sirve conocer la vida de Carlo Acutis hoy en día? ¿Es posible llegar hoy en día a la santidad? ¿De qué manera? Estas preguntas las vas a responder como intervención oral mediante un mensaje de audio. Y esta intervención la vas a hacer durante la clase, ¿ya? No quiero que me envíen mensajes de audio de intervención oral después de la clase, porque eso quiere decir que no estuviste en la clase, y la clase tiene un determinado tiempo. En ese tiempo que dura la clase me debes enviar tus mensajes de audio, a menos que tengas algún problema de internet, de red, no sé. Pero la asistencia, ojo, no es todo. Tú debes poner tu asistencia, ¿no? Registrar tu asistencia, pero eso se complementa con la tarea y con la intervención oral. Si tú pones tu asistencia y no presentas tu evidencia con tus tareas y tu intervención oral, es como si no hubieses asistido. ¿Ok? Bien, entonces te invito pues a que respondas estas preguntas por el WhatsApp en estos momentos mediante un mensaje de audio. Bien, la celebración entonces tenemos acá que en un ambiente de oración que tú ya lo has dispuesto en tu hogar, le vas a pedir a Jesús que aumente tu amor a la Eucaristía, donde Él se hace presente como nuestro alimento espiritual, y que te dé su gracia, es decir, su ayuda, para que puedas trabajar cada día por conseguir la santidad a través de acciones concretas, como lo hizo Carlo Acutis. Y para ello lo vas a complementar leyendo tu compromiso. Dentro de la oración lees tu compromiso. Y esto me lo envías como evidencia a través de un video. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Espero que te haya gustado esta clase. Y bueno, pues este es un joven que ha llegado a la beatificación. Repito, para que llegue a ser santo, falta todavía. O sea, él en su vida demuestra que ha querido alcanzar la santidad, ha tenido esa intención con la ayuda de Dios. Pero vemos que todo esto es un proceso. Él ha sido beatificado, que es el primer paso previo a la santidad, ¿no? A ser declarado como santo. Y es un ejemplo para muchos jóvenes como tú. ¿Ok? Entonces vamos a despedirnos con una oración dándole gracias a Dios por este día que nos ha concedido, por este ejemplo que Él nos da para poder cada uno de nosotros seguirle al Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este ejemplo, que es ejemplo de muchos jóvenes a los cuales Él ha querido acercarse a ti, para que todos los jóvenes tomen este ejemplo. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por el pan de cada día. Protégenos, Señor, de todo mal, especialmente en este tiempo de pandemia. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que está pasando y ayúdanos a acercarnos a ti. Que Dios te bendiga y te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.